Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos con el video unboxing y a darle un vistazo a este reloj de la marca Heya o Heya, quien amablemente me enviaron uno de sus relojes más vendidos, más coloridos, como es el G78139 de su serie Luminous. Y por lo que vi en imágenes, esta pieza sí que llama la atención, pero mejor vamos a verlo. Para quienes no la conocen, Heya es una marca con más de 30 años de experiencia en la relojería. Su enfoque es en la producción de relojes automáticos con diseño contemporáneo. Por lo que leí, no solo se han ganado un lugar en el mercado asiático, sino que también han recibido premios internacionales de diseño, como en países, por ejemplo, Francia, Londres, etc. En el lado posterior tendremos el nombre de la marca, Momentos para la Vida, que abajo vuela hacia el espacio, y la leyenda de que es una caja de edición limitada. En uno de sus laterales tendremos la leyenda en letras blancas, vuela hacia el espacio, también en la parte superior. Regresando al frente notábamos la gran imagen de un astronauta saludando, por detrás la luna, el nombre de la marca en la parte superior Heya, Rocket, cohete, por debajo nuevamente espacio en letras blancas, el nombre de la marca, la leyenda Momentos para la Vida y por debajo Heya Cast, que es una caja de regalo de edición limitada, dejando muy en claro el homenaje que ellos quieren brindar a todos los avances de China en el sector aeroespacial. Todo en cartoncillo, lo primero es retirar. Nos queda ya una caja más limpia, solo con el grabado del nombre, la misma leyenda que leíamos hace un momento. Para acceder a la caja no hay más que levantar esta pestaña en color amarillo brillante. Esta es por broche, así por magnetismo. Al hacerlo, ¿qué vamos a observar? Ok, la imagen de otro astronauta ahí de pie, observándonos. La misma leyenda vuela hacia el espacio, por debajo el nombre de la marca, pero ya con unos caracteres chinos. Es solo un papel de este como encerado. Ok, miren. Con razón la caja venía de este tamaño, ya que contiene un regalo, que es una figura, a ver, es de un astronauta. Hoy tiene peso, está muy bien hecha, se siente muy bien, está muy bonito. Esta herramienta que nos sirve para quitar los eslabones en los extensibles de acero inoxidable. ¿Qué es esto? Ok. Vean, y aquí está, muy bien, perdón. No hay más que observarlo de esta forma. Aquí lo pueden ver y ya se dieron cuenta porque desde el principio mencionaba bastante brillante, colorido. No es más que este modelo Rainbow o de arco iris, que iba a ser un reloj que iba a llamar bastante la atención, el cual para los que sigan el canal van a decir que muy pocas veces vemos de este tipo de relojes. O sea, me refiero no tanto al tamaño o al modelo, sino a la referencia del color, muy brillante. Vistoso lo que tenemos acostumbrados, pero bueno, nunca es malo presentar nuevas propuestas. Aquí seguramente tenemos la garantía internacional, porque tiene garantía de 3 años y tienen envíos a todo el mundo. Instructivo, acá un pañuelo para limpieza de estos de microfibra. Y algo que quiero hacer notar es que el que han enviado es el que mantiene esto, el extensible de acero inoxidable. Por lo mismo nos han enviado esta herramienta. Nos incluyen estos dos. Son de silicona, pero mantienen su broche de acero inoxidable. Además de que ser bastante cómodas, ayudan mucho a la transpiración y son más resistentes a la sudoración de la muñeca. Creo que son todos los complementos. Ahora mejor. Ya mejor sin caja, protectores o etiquetas, podremos ver en su esplendor nuestro reloj. Lo primero a destacar al tomarlo, y que también notamos hace un momento, fue el peso, el cual sí es notable. Es muy marcado, sobre todo en la fabricación, o digamos en los materiales con los cuales está hecho, todo en acero inoxidable desde la caja, corona, además de este brazalete, el cual podremos ver todo el trabajo que han aplicado, tanto en tener unas partes cepilladas, otras pulidas. No se siente para nada endeble, se siente muy bien fabricado. Aquí tendremos el nombre de la marca también grabado. Vean, su broche es de tipo mariposa oculto. Este me gusta porque no se alcanza a ver tanto cuando lo traemos en la muñeca. Simplemente lo presionamos y este se va a separar. ¿Qué personas puede ir dirigido este reloj? Aquellas personas que les gusta llamar la atención, portar un reloj muy diferente a su colección que destaque. Pero ahí pueden notar todo el colorido que se brinda en estas piedras. Podemos ver todo el cambio en el degradado de colores, hasta tener unas partes más fuertes. Por dentro del bisel de igual forma tenemos todo ese empedrado. Pedrería de pequeños, digamos, diamantes, obviamente artificiales. Es algo a destacar todo el trabajo que han empleado, tanto en colocar todas estas piedras, en la fabricación, los cortes. La caja está muy bien hecha, no tendremos ninguna parte afilada. Pueden notar también el grueso que tendremos en el reloj de una forma curva y la forma totalmente de barril que está tan de moda en estos días. Por el otro lado tendremos la corona grabada en color rojo brillante, también muy bonita, se ve muy bien, combina perfecto con todo el brillo que da en nuestro bisel o la carátula.
Y algo que no debemos olvidar es que está hecho para darnos la hora, lo cual sí lo hace mediante ese movimiento automático, el cual es visible desde la parte delantera o trasera de nuestro reloj, ya que tendremos una visión de 360 grados. Aquí incluso noten, tiene una especie de, bueno, tiene un dibujo de un satélite, está haciendo el movimiento de traslación, ahí está en fondo blanco, bueno, perdón, en color blanco. Al ser un movimiento automático, mecánico, pues podemos darle cuerda mediante la corona. También podemos ver los marcadores de cada hora, los índices en color blanco con lumen. Aquí abajo se puede observar el volante y por detrás ya veíamos el rotor, el cual genera el movimiento. Simplemente con traerlo en nuestra muñeca, pues no es necesario, ya que no usa baterías, pues su alimentación o la carga de energía, todo se hace mediante el movimiento de la muñeca de forma diaria. Al igual ellos han mencionado una reserva de marcha de 60 horas, sería cuestión de comprobarlo. Porque como saben, más adelante siempre vengo ya con la reseña completa. Esto es solamente para dar un primer vistazo a este reloj. Posteriormente tendremos toda la información, tanto de medidas, detalles del movimiento, puntos específicos, que la lectura no va a ser, digamos que el fuerte de estos tipos de relojes, ya que en un vistazo rápido, pues sí tendremos que prácticamente interpretar dónde se encuentran colocadas, pero tampoco es que se pierdan totalmente. Ahí están las dos manecillas en dorado, con ese lumen en las puntas, y el segundero que trabaja de manera continua. Y si estamos en un lugar de poca iluminación, podremos darle lectura a la hora mediante el lumen que está aplicado en la punta de las manecillas, además en índices y de manera armónica en parte de su carátula. Faltaba colocarlo en la muñeca. Para esto preferí colocarle la correa de silicona porque siento que así la ajusto mucho más fácil a una muñeca delgada como es la mía de 16.5 centímetros. Si gustan tomarlo también como referencia en la imagen del tamaño, ya que sí es bastante, se nota, se siente en la muñeca, en el movimiento. Es algo que cuando lo usen va a ser imposible que no lo noten. A pesar de eso, siento que calza bien, tampoco lo siento estorboso, va bien al movimiento, porque también la correa de silicona es muy cómoda, esta se siente muy bien, está también muy bien fabricada, que vamos a ver el grabado en el acero. Incluso hasta siento que le calza mejor o en cuanto a imagen, le va mejor a la estética del reloj. Ya dependerá de los gustos hacia silicón o el acero inoxidable en el brazalete. Algo que faltaba mencionar acerca de este reloj es el costo, el cual tendría actualmente en su página y en lugares de compra de $599 estadounidenses. Como saben, siempre dejo el enlace de compra de la página y las redes sociales de la marca para mayor información a quien resulte interesado. Bueno, creo hasta aquí dejamos este primer vistazo al reloj G78139 de la marca Heya, un reloj que sin duda va a llamar la atención, muy vistoso, atrevido y vibrante. Yo decía, mis gustos son más sobrios, pero aún así vamos a darle uso algunos días para ver cómo se comporta y ya vendré después con la reseña completa. A partir de aquí lo más importante será su opinión, díganme qué piensan de este reloj, de su imagen, si ya conocían la marca, del costo, cómo utilizarían un reloj de este estilo. Si llegaron al final, les agradezco, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.